Buenas noches, hermanos y amigos que nos visitan. Bueno, gracias al Señor que nuevamente me tiene aquí para predicar su evangelio. Vamos a hacer una pequeña oración y entramos en el tema. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos, Dios de los cielos, nuevamente la oportunidad que me das de abrir las Escrituras para exponerlas, Señor, ante los hermanos, ante las personas que aún no te han conocido, Dios de los cielos, y que la palabra hoy sea glorificada por ti, Señor, y en ti. Y Padre, que el Espíritu Santo sea guiándome a toda verdad y que lo que te hable hoy sea para tu gloria y tu honra y que haya gozo en el cielo hoy por un pecador que se arrepiente. Pido la guía del Espíritu Santo y lo queremos hacer, lo que vamos a hacer en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, venía hablando de, de los yo soy, 7 yo soy que encontramos en la Biblia y, y le agregué uno que es yo soy el Cordero de Dios, aunque así no lo dice, pero dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue la primera prédica que hice referente al yo soy. También vimos cómo yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y ahorita vamos a enfocarnos en yo soy la resurrección y la vida. Eso lo encontramos en el capítulo 11 de Juan y lo encontramos del versículo, en el versículo 25, pero vamos a mirarlo, a tratar de mirarlo del 1 al 46, que es donde encontramos toda la lectura donde el Señor Jesucristo resucita a Lázaro y vamos a mirar otras resurrecciones que encontramos en la Biblia. Voy a hacer un poquito breve y tratar de no pasarme del tiempo. Eh, Vamos a leer, comenzamos leyendo la muerte de Lázaro, capítulo 11, versículo 1, dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, aquí el que amas está enfermo. Esta fue la razón por la cual las hermanas de Lázaro enviaron un recado a Jesús, y era que Lázaro estaba enfermo. Lo que no le dijeron era que estaba a punto de morir, aunque el Señor Jesucristo lo sabe todo porque Él es Dios. Entonces el 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba a Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Qué bueno que cuando le dicen a uno que lo aman, ¿cierto? Que lo aprecian, que lo estiman. Qué bonito, ¿cierto? Y aquí Jesús amaba a esta familia. Aquí Jesús, la palabra lo relata, amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y pues, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ya él sabía que Lázaro había muerto. Y dijo duerme, refiriéndose a la muerte, porque el cristiano que muere o la persona que muere creyendo en Jesús no muere, sino que duerme, porque va a resucitar para estar con Cristo un día que es mucho mejor. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Las hermanitas estaban esperando que Jesús fuera a sanarlo a su hermanito, pero desafortunadamente Jesús no llegó y Lázaro murió. Entonces, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él.
Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y quiero que hagamos una reflexión en estos versículos. Marta le dice que sí, que ella creía que Lázaro iba a resucitar en el día postrero, o sea, cuando los muertos en Cristo van a resucitar, y los que hayamos creído en Él, que estemos aquí, vamos a ser arrebatados para estar con Jesús en las nubes, y para estar siempre, por siempre con Él. Ella creía eso, pero resulta de que el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta. Y esta es la pregunta del millón. Del millón. ¿Usted cree que Jesús es el Señor? ¿Usted cree que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Usted cree que Jesús le puede dar vida eterna? Porque muchas personas saben que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero no lo han aceptado como su Señor y Salvador. Y la palabra de Dios dice que todos estamos muertos en delitos y en pecados. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios declara que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Que el pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Eso es lo que ha hecho el pecado. Entonces, esta pregunta la responde Marta de esta manera: sí, Señor. ¿Cree usted que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Cree usted que Dios le puede dar vida a usted hoy? Porque el hombre que no tiene a Cristo está muerto. Entonces ahí es donde cada uno tenemos que tomar una decisión que tiene que ver con la eternidad. Los que creen en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre él. Por eso el hombre está muerto en delitos y pecados, pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Entonces Marta dice: sí, Señor. ¿Usted qué contestaría? También sí, Señor. Yo creo que usted es la resurrección y la vida. Yo creo que usted murió por mí, por mi pecado. Yo creo que si yo acepto su sacrificio como mío, voy a tener vida eterna. Si usted cree eso, vaya a Jesús si no se ha arrepentido. Dígale: Señor, tú eres la resurrección y la vida. Hoy te quiero recibir como mi Señor, como mi Salvador. Entonces, si cree usted que Jesús es el Cristo, como dice la Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estuvimos esta mañana mirando la forma de llamar a Jesús, ¿cómo lo llamaría? Y Marta dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las mismas palabras de Pedro. Entonces, dice Romanos 10:9, referente a este versículo: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos,
somos salvos. Y como veíamos, alguien preguntaba el sábado, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque dice en Génesis capítulo 6 que se arrepintió Dios de haber creado hombre en la tierra. Entonces, pero Dios no se arrepiente. Entonces, todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos es salvo. Tiene vida eterna. No vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que nos declara la palabra de Dios. Entonces, qué bueno que usted como Marta pueda decir eso, ¿cierto? Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Creo que tú eres la resurrección y la vida. Ahora el versículo 28 dice, y habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y aquí quiero que miremos dos formas o dos actitudes de ir a Jesús. Ambas eran creyentes, ambas amaban a Jesús y a ambas Jesús las amaba. Y es la manera de cómo vamos a Jesús. En el versículo 21 dice la palabra de Dios, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el versículo 28, Marta va donde María y le dice, el maestro te llama. Y ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Mire, eh, bueno, me vino ese pensamiento, ¿no? Aquí hay veces llegamos a las 10:15, a las 10:20, a las 10:30 en la cena del Señor. 10:05, 10:10. Y no alcanzamos a llegar temprano para escuchar la reflexión del hermano que se para aquí a hacer una pequeña reflexión de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, su sepultura, su resurrección. Pero Marta, cuando oyó que el Señor la llamaba, dice que se levantó a prisa. Me hace pensar en este hombre que se gastó todo lo que tenía, la herencia de su papá en el mundo, pero dice que me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y levantándose fue a su padre. Qué bueno que la actitud de nosotros para ir al Señor, qué bueno que la actitud de nosotros para ir al encuentro de Jesús no tenga estorbo. Qué bueno que cuando nos llamen a los cristianos a predicar el evangelio, no tengamos excusa. Es que necesito que me acompañe esta tal y tal parte. No, no puedo. ¿Ves que no? Hoy no. Otro día. Qué bueno que esta muchacha no tuvo excusa. Dice que ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Es que estoy mirando la actitud de una y la actitud de otra. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, miren la actitud, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras que le dijo Marta al Señor, pero la actitud y la forma fueron diferentes. María se postró
a sus pies. Y en un acto de reverencia, en un acto de amor y en un acto de adoración, Señor le dijo, si hubieses estado aquí, no, mi hermano no habría muerto. Y me lleva a recordar esa historia que hay en Lucas capítulo 10 y versículo 38 al 42, que dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Siga, mi hermano. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos que aunque ambas amaban a Jesús y Jesús amaba a ambas, la actitud, la forma de adorar era diferente. María era una verdadera adoradora. La otra, aunque amaba a Jesús, estaba más ocupada en los quehaceres y en hacer que en el ser. Entonces, ya vamos a mirar, quiero mirar el versículo 29 que dice, ella se levantó de prisa y vino a Jesús. Y pensé en este versículo que lo hemos compartido tanto en Apocalipsis 3:20, que yo creo que ya las personas que vienen acá se lo saben. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo hay veces creo que el hermano Olmey dice que 2000 años tocando, que ya el Señor tiene callos acá o ya no tuviera deditos de estar tocando la puerta de los corazones para que le abran. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, pero yo considero que tal vez ni tocaba la puerta. Llamaba, Jaime, ábreme, Olmey, ábreme. Y comenzaba a decir los nombres de las personas. Y si usted hoy no ha creído en Cristo Jesús, pues está diciendo su nombre. Le está diciendo, oye, X, ábreme, oye, Y, ábreme. Usted que está escuchando este mensaje hoy va a correr, va a ir deprisa a Jesús, le va a abrir la puerta de su corazón. ¿Usted va a dejar que Jesús entre en su vida o va a seguir con su corazón trancado? Deje que Jesús entre en su vida. Ábrale, corra hacia Él urgente, porque es que no sabemos qué podrá hacer mañana. El consejo es que lo deje entrar. El consejo es ese, que lo deje entrar. Sigue diciendo en el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Ha llorado usted alguna vez por un amigo? Por un amigo, no por su papá, por su mamá, por un hijo, no. ¿Ha llorado usted por un amigo? Yo sí. Y hace poco lloré por un amigo. Jesús lloró. Jesús también tenía sentimientos como los tenemos nosotros. Jesús también se conmovía como nos conmovemos nosotros. Tal vez Jesús reía. No encuentro un versículo acá, pero yo creo que también reía, como reímos nosotros. Yo creo que lo que sí no había en él era necedad, como la hay en nosotros o en mí. Pero Jesús era como nosotros.
tenía sentimientos. Al ver que su amigo había muerto, lloró, conmovido también por las lágrimas de María y de Marta. Entonces, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriere. Había un poquitico de crítica ahí, ¿no? Pero pues Jesús profundamente conmovido otra vez, ese conmovido es que otra vez volvió a derramar lágrimas, otra vez lloró. Dice, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Podríamos agregar a este versículo, Marta, Marta, por favor, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo no sé qué pasaba en Marta. Parece que, aunque creía en Jesús, no había entendido las palabras que Jesús le había dicho, que Él era la resurrección y la vida. ¿Qué necesidad tenía Jesús de ir? Quiten la piedra, que quiero ver al muerto ya de 4 días. No entendió que era que Jesús lo iba a resucitar. Dice el versículo 39, quitad la piedra. ¿Usted cree, usted que está aquí en esta noche y que no ha entregado su vida a Jesús, usted cree que hay algo en su vida que usted tiene que quitar? ¿Usted cree que hay algo en su vida que le está estorbando para llegar a Jesús? Yo no sé qué puede hacer. Puede ser la religión, puede ser su familia. Si usted es mujer, puede ser su esposo. Si usted es hombre, puede ser su esposa. Puede ser los placeres que ofrece el mundo. Puede ser su trabajo, sus amigos. Puede ser otra cosa que no deja la falta de perdón. Hay un hombre que le he estado predicando muy de seguido, que siempre me lo encuentro. Y él dice, es que yo leo la palabra, pero yo no puedo entender. Y yo le digo, es que usted le hace muchas preguntas a Dios. Usted le hace muchas preguntas a la Biblia. El Señor dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Crea nomás en Jesús y el Espíritu Santo le va a guiar a toda la verdad. Pero esta semana me di cuenta que es que él está enojado con Dios. Está bravo con Dios. No puede perdonar a Dios. Porque ¿cómo es que siendo un Dios tan grande y tan bueno y tan misericordioso, y por qué es que esta persona tiene que sufrir tanto? ¿Y por qué tantos años que sufre y sufre y sufre? Está enojado con Dios. Falta de perdón. En este caso con Dios. En el caso de muchos, no los deja llegar a Cristo porque yo no soy capaz de perdonar y menos pedir perdón. Versículo 41. El 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que creas que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, lo que tiene uno cuando está muerto en delitos y pecados es que está atado al mundo, está atado al pecado,
está atado a lo que a mí me gusta, atado al yo, es que yo. Pero lo que quiere Dios es desatarte, quitarte esas cadenas que tienes del pecado. Él quiere darte libertad, eso es lo que quiere Dios en esta noche, darte libertad. Estamos atados, mire que Lázaro salió, pero atadas sus manos, sus pies envueltas en el sudario, en las vendas. Quitarle las vendas y dejarle ir. ¿Qué hay que quitar de usted? Mire a ver qué tiene que quitar para que tenga esa libertad que solamente el Señor le puede dar. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo, si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cantamos un himno el viernes, las cadenas del pecado me libró, creo. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Para mí ya no hay condenación porque yo un día le entregué mi vida a Jesús. Para mí ya hay libertad. Encontramos 4 casos de la Biblia, en la Biblia, de la resurrección que hizo Jesús. De pronto por ahí hay algunos pensando, 4. Yo no encuentro sino 3. Bueno, entonces dice, el primer caso lo acabamos de leer aquí, que es Lázaro. Lázaro ya tenía 4 días de muerto y Jesús le resucitó. Ahora encontramos el hijo de la viuda de Naín, que ese, a diferencia de Lázaro, apenas iba a ser enterrado. Ya iban con él, yo no sé si lo llevaban también en un cajón, dice que en el féretro. Vamos a leerlo, Lucas capítulo 7, del 11 al 15. Voy corriendo porque no quiero pasarme. Dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces, el primero tenía 4 días, el otro iba a ser enterrado y Jesús pasó y le dio vida, lo resucitó. Tenemos la hija de Jairo. La hija de Jairo era una niña que estaba agonizando, ya estaba a punto de morir. El padre, lo encontramos en Marcos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 23. Ya lo tiene ahí. Y este era un principal de la sinagoga y se le arrima a Jesús y le dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Resulta de que se le interpuso por ahí una muchacha, una señora, tenía un flujo de sangre y no pudo ir en ese momento. Pero vamos a mirar el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? En el versículo 36 dice la palabra, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Morimos con Cristo, era una niña de 12 años, morimos con Cristo, pero solamente dormimos porque vamos a resucitar. Dios nos va a despertar un día. El 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomándole la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. La tercera resurrección. Esta niña, cuando le mandaron a decir a Jesús cómo Lázaro no había muerto, pero Lázaro murió y tenía 4 días. El de Naín ya iba a ser enterrado, ya había muerto. La niña no había muerto, pero cuando Jesús llegó, estaba muerta, no la alcanzaron a velar, sino que la resucitó. Pero ahora encontramos el cuarto hombre. Este cuarto hombre que resucita a Jesús
Figurativamente, hermanos, figurativamente, es el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. Este hombre ya estaba muerto, muerto en pecado. Este hombre ya sabía que la paga del pecado era la muerte, pero no la muerte física, sino la muerte eterna, porque él ya iba a morir de las dos maneras, física y eternamente. Pero resulta de que este hombre tuvo la suerte de estar al lado de Jesús antes de morir. Este hombre tuvo la suerte de escuchar esas palabras de Jesús que el hermano, sería el hermano Alonso que nos leyó esta mañana, o un hermanito que dijo, que nos leyó el 34, creo que fue bueno, ya se me olvidó. Eh, eh, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, oyó esas palabras tan maravillosas de Jesús y que no se defendía. Y leámosle el capítulo 23 del 39 al 43, Lucas, capítulo 23 del 39 al 43, que dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. En Mateo, ambos injuriaban al Señor. Aquí, uno de los dos que injuriaba reconoció que el que estaba ahí no era cualquiera, que el que iba a morir no era cualquiera, y reconoció que el que estaba ahí era Dios. Respondió el 40, mi hermano. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Sabía que Jesús no había hecho nada malo. Se dio cuenta que Jesús era Dios. Se dio cuenta que no tenía sino esa oportunidad de reconocer que el que estaba ahí era Dios. ¿Por qué? Por las características. ¿Usted es reconocido como cristiano por su forma de ser? Le han dicho a usted, es que usted es diferente. Usted no es como los demás. Jesús era diferente. Jesús no era como los demás. Versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre solo tenía esta oportunidad y no la desaprovechó, pues tomó la decisión en el último momento de su vida de arrepentirse. ¿Cuánto le quedaría de vida? Yo creo que máximo 3 horas, porque el día de los judíos terminaba a las 6 de la tarde. Y eran las 3 de la tarde cuando Jesús entregó el Espíritu. Y Jesús le dijo antes de morir, le dijo, de cierto que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día que este hombre se arrepintió, ese mismo día partió con Jesús para estar con él en el reino celestial, que es muchísimo mejor. Este hombre está gozando de la presencia de Dios allí. ¿Por qué? ¿Porque era bueno? No. Era un hombre que iba a morir por los hechos que había hecho, por las fechorías que había cometido, pero se arrepintió en el último momento de su vida. Dice en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te odio y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Siempre digo un versículo que está en Hebreos, en 3 veces está. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Están escuchando la voz de Dios, no endurezcan el corazón. El Señor está tocando, está llamando a sus vidas, no endurezcan el corazón. No se hagan sordos al llamado de Dios, porque un día vamos a tener que dar cuenta. En Juan capítulo 11, versículo 25, que ya lo leímos, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este hombre estaba más muerto que vivo. ¿Pero qué pasó con él? Creyó en el último momento. En el último momento tomó la decisión que tuvo que ver con su eternidad, de creerle a Dios y de creer en Jesús. Juan 11, 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea que el que cree en Jesús tiene vida eterna y no va a morir, sino que va a vivir con Jesús para siempre. Para terminar, Juan 5, 24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero solamente por creer en Cristo Jesús pasamos de muerte a vida. ¿Quiere usted tener hoy vida? ¿Quiere usted tener vida eterna? ¿Quiere usted tener vida en abundancia? ¿Quiere tener usted la vida de Dios? Vaya a Jesús. Pídale perdón. Señor, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Perdóname. Hoy te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y verá, usted va a ver la gloria de Dios un día cuando parta de este mundo. Padre, te damos gracias infinitas por tu palabra bendita y maravillosa, Señor. Te doy gracias porque nuevamente me has permitido predicar tu evangelio. Señor, que hoy haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, Señor, y que tu nombre hoy sea glorificado y exaltado. Bendice a las personas que estuvieron, que no han tenido un encuentro con Jesús. Bendice a aquellas personas que ya te conocen, Señor, y que como María, que se levantó de prisa y fue a Jesús, que ellos también vayan de prisa a Jesús y que hagan su voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de las personas que nos visitan, que están aquí, que no han atendido el llamado de Jesús, para que hoy sea el día. Oramos, Padre, dándote gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Mañana para los hombres